Bien, y más de 12.000 casos de COVID positivo. Vamos a ver ahora el mapa del coronavirus en la Argentina, Gaby. Sí, de estos casos, 723 fueron diagnosticados en las últimas horas y también 8 muertes. 4 se habían anunciado anoche y otras 4 se conocieron en estas últimas horas. Son 2 hombres de la ciudad de Buenos Aires, una mujer también de la ciudad de Buenos Aires y otra de la provincia de Buenos Aires, en la zona donde se concentran la mayor cantidad de casos y también de muertes. Vamos a ver cómo quedó conformado el mapa del coronavirus en la Argentina justamente con estos datos. Lo que vos decías, ya superamos la cifra de 12.000 contagios, la cifra total es 12.076 y las muertes totales llegan a 456. El número bueno, el de los recuperados. ¿Qué número tenemos de casi recuperados? 4.000, 3.999 seguramente ya estamos en los 4.000 porque esto se va actualizando minuto a minuto, se van a conocer los datos en el próximo parte esta tarde. El mapa de la Argentina sigue igual con todas las provincias con casos, salvo Catamarca y Formosa, y afortunadamente en el último mes se registraron muy pocos casos o en algunas provincias directamente ninguno, con lo cual esto muestra que no está circulando el virus en esa zona. Por eso la cuarentena es distinta, ¿no? A Exactamente. Lo que sería el AMBA. Está todo concentrado ahora básicamente en la zona del AMBA. Los casos importados siguen conformando el 7,9% del total de los contagiados, un porcentaje que va bajando. El 43,9% fue por contacto estrecho con un caso confirmado y el número que sube es el de circulación comunitaria, 31,2%. Y lo que decíamos recién, Marisa, que está concentrado más que nada todo en la zona del AMBA, de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Y en la ciudad de Buenos Aires hubo medidas que tuvieron que volver atrás justamente por esta situación. Y hoy hablamos con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo escuchamos. De hace 15 días a hoy se multiplicaron, si tomamos el dato de ayer, por 6. Ya van varios días seguidos que seguimos aumentando para arriba. Uno puede esperar que esto siga creciendo, pero repito, no podemos anticiparnos a ver qué va a pasar mañana, pero sí, claramente es un motivo de enorme preocupación. Los casos están subiendo, el contagio está generalizándose en toda el área metropolitana, porque esta es una gran metrópoli toda junta. Ya te digo, si tomamos en 2 semanas, con el dato de ayer se multiplicaron por 6 la cantidad de casos. Es un crecimiento muy fuerte, pero hasta que no dé la vuelta no sabremos si habremos llegado al pico, ¿no? El barrio 31, Mujica, es de los lugares de mayor densidad y ahí tenemos una concentración de gente que vive muy junta una con la otra que genera más riesgo de contagio. Estamos poniendo todo, con mucha dedicación, aumentamos la cantidad de alimentos que distribuimos, distribuimos kits de limpieza, nos apoyamos mucho en las mujeres del barrio que tienen unas redes sociales que realmente le ponen una entrega, una dedicación enorme. Tenemos postas sanitarias donde se toma la fiebre, ahora estamos poniendo en todas las entradas y salidas para que también se le tomen la fiebre a los que entran y salen. Y lo más importante es que aumentamos mucho desde hace 10 días ya la cantidad de testeos. Eso nos permite detectar más rápido a la gente que está contagiada y sus contactos estrechos, que son los que tienen más riesgo de contagio, y aislarlos. Muy bien, y ya estamos en comunicación con el infectólogo, estamos con Pablo Bombay, quien estuvo reunido y estuvo asesorando también al presidente. Hola, doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, queríamos saber básicamente dónde estamos parados. Bueno, nosotros ahora estamos el país no es igual en cuanto a la pandemia. El área metropolitana de Buenos Aires es donde se concentra el 87,5% de los casos y el resto hay alguna actividad importante en lo que es la zona de Resistencia, en Córdoba y en el sudoeste de Río Negro, particularmente en Bariloche. El resto del país uno ve muy poca actividad. En las últimas 2 semanas, por ejemplo, no hubo casos en San Luis ni en La Pampa, y bueno, hay 2 provincias como Catamarca y Formosa que no han notificado casos. O sea que la concentración de la actividad de la pandemia está claramente en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, con el número de casos en ascenso, particularmente a partir de los denominados barrios populares, que son zonas o lugares donde la dinámica de la transmisión es muy alta. Así que eso no quita que en el resto de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, también hay un incremento en el número de casos, ¿no? Pero bueno, estos son los fenómenos que estamos viendo en este momento, que era algo previsible. Sabíamos que iba a aumentar el número de casos, todavía no estaba claramente establecido en qué lugar del país, pero está muy claro que las zonas de alta densidad de población, como el área del AMBA, que incluye 1/3 de la población del país,
es donde mayor posibilidad de transmisión existe y lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Doctor, ¿cuál fue su consejo hacia el presidente cuando él les preguntó qué es lo que ustedes sugerían hacer, ¿no?, ante esta situación? Bueno, fue muy importante trabajar sobre lo que yo les mencionaba antes, que es el caso en barrios populares, que es donde se está viendo un ascenso en el número de casos muy importante, que es establecer estrategias, que ya desde el 5 de mayo se empezó a implementar lo que se llama el Plan Detectar, que es justamente ir a buscar a los casos, ¿no? Nosotros sabemos que hay una definición de caso donde la gente, si presenta fiebre y síntomas respiratorios, tiene que llamar, en el caso de Buenos Aires, al 107, en Buenos Aires, la provincia, al 148, pero acá es ir a buscar a los casos, ir a los asentamientos, a los barrios populares, empezar activamente a ver si hay casos que no hayan consultado o que no hayan sido detectados, porque hay que aislarlos en forma rápida, hay que brindarles atención médica, hay que detectar a los contactos, también aislarlos, porque la transmisión en lugares de alta densidad, como decíamos recién, es muy, muy rápida. Entonces hay que actuar en forma rápida y se está viendo cuáles son las mejores estrategias. Creo que en Ciudad de Buenos Aires se iba a habilitar el puerto de cruceros para tener un mejor lugar de testeo y eventual alojamiento de personas para aislarse, lo mismo que en Costa Salguero. En provincia también se está trabajando en el tema. Esa fue una de las prioridades y, por supuesto, también es que el accionar en todo el área metropolitana de Buenos Aires sea en conjunto entre Nación, Cava y Provincia de Buenos Aires para tratar de concentrar mejor los esfuerzos y actuar coordinadamente, ¿no? Esteban, si te Doctor, escuchamos. Mirón lo saluda. Tengo tres preguntas. No. La primera tiene que ver con esto, con lo que acaba de ocurrir. ¿Usted está de acuerdo con el aislamiento en los barrios carenciados o, por ejemplo, también el aislamiento total en los geriátricos? Bueno, en los barrios carenciados o barrios populares todavía no hay una experiencia de manejo, porque esto es algo nuevo, digamos, ¿no? Se está viendo cuáles son las mejores estrategias. Si como usted menciona, blindar el barrio para que nadie entre y salga y actuar en forma activa detectando casos y contactos, pero bueno, es una estrategia que también implica que la gente no pueda concurrir a su trabajo y seguramente hay personas que viven en esos barrios que prestan servicios esenciales. Me imagino que se tendrá esa consideración en esos lugares. Pero bueno, como le decía antes, es una experiencia inédita en el mundo, digamos. En nuestro país estamos haciendo experiencias justamente en los barrios carenciados. La otra pregunta que usted me había hecho, perdóname, la segunda era de... La segunda pregunta, bueno, lo de los geriátricos, pero que vendría a ser lo mismo que los barrios carenciados. Pero la segunda pregunta es, uno escucha en el mundo a los infectólogos hablar sobre este tema y dice, bueno, que hay una línea muy delgada entre el tema de prolongar mucho el aislamiento, la cuarentena, hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los infectólogos? No, yo creo que acá, a ver, las cuarentenas han sido distintas en el mundo. Es decir, China empezó casi un mes después, particularmente en Wuhan, se implementó la cuarentena el 23 de enero, cuando ya tenían un mes de epidemia. Entonces, ahí ya tuvieron un montón de casos graves, sobrecarga del sistema de salud. En Italia y en España también se empezó tardíamente. En nuestro país se decidió empezar precozmente para poder preparar al sistema de salud y disminuir el número de contagios y adecuar el sistema de salud, que esto es lo que ha permitido. Ahora, si uno tiene una curva en ascenso en el área metropolitana de Buenos Aires, es lógico que esa cuarentena, con la modalidad actual y con algunos ajustes, se prolongue. Pero en el resto del país, donde uno tiene una menor cantidad de casos, como dije antes, indudablemente esa modalidad de cuarentena se puede flexibilizar y las provincias, cada jurisdicción puede ir adoptando medidas que permitan la mayor movilidad de la gente, ¿no? Y sobre todo en nuestro país tengamos en cuenta que no hay transporte interjurisdiccional. Correcto. La última pregunta, porque yo la escucho permanentemente a Gaby Zagordo con toda la información, la excelente información que nos da Gaby Zagordo. Pero la última pregunta tiene que ver con esto, doctor. ¿Usted escuchó de la oposición? Porque hay dos situaciones. Los que gobiernan, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta o el presidente Fernández, los que gobiernan están de acuerdo con la cuarentena, hay que trabajar sobre este tema. Y uno escucha a la oposición, o por lo menos algunos sectores de la oposición, decir lo contrario.
Realmente, ¿cuál es la propuesta de la oposición que está en contra de todo esto? ¿Usted conoció la propuesta? Mire, no, yo no la sé. Yo creo que acá el tema, indudablemente desde el punto de vista sanitario, la cuarentena tiene un rol importante. También comprendemos que la situación económica de muchas personas, y uno lo vive alrededor de uno, es acuciante y obviamente uno tiene que atender esa situación. Pero hay que tratar de congeniar ambas modalidades, ambas cosas, la salud y la economía, y hoy la salud es primordial y prioritaria, y uno tiene que tratar de que la situación económica pueda ir liberándose sin que impacte en la salud. Y esto significa una menor movilidad de gente. La menor movilidad de gente es justamente lo que se está implementando en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, restringir el movimiento a aquellas actividades que sí realmente lo requieren y ir adaptándonos, porque esto va a pasar y vamos a tener que seguir en una modalidad de distanciamiento social. Entonces tenemos que ir preparándonos para que cuando se habilite más actividad económica, esa actividad económica se pueda realizar con protocolos adecuados y protegiendo a las personas, porque el virus va a seguir circulando y vamos a tener que seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro, ¿no? Lo último, muy breve, pero muy breve si puede ser, que le hable a la gente que nos sigue todos los días, tenemos muchísimo público, que le diga a usted la importancia del aislamiento. Háblele a la gente. Es muy importante, más importante ahora que antes, cuando estábamos todos en casa. Hoy, cuando la gente se está movilizando ya desde hace 2 semanas, el virus puede entrar en nuestro organismo y nosotros no saberlo, nosotros llegar a nuestra casa y tener personas de riesgo, personas mayores en contacto con nosotros u otras personas, y podemos transmitirle el virus. Así que las medidas ahora son mucho más importantes que antes todavía. El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del cubreboca y no tocarse la cara y los ojos. Bien, muchísimas gracias, doctor. Clarísimo. Gracias. Gracias a ustedes.